Durante siglos, en la frontera entre Europa y Oriente, existió una tierra que no podía permitirse perder una sola batalla frontal. No tenía ejércitos inmensos, ni ciudades inexpugnables, ni riquezas infinitas. Su única ventaja era el terreno, y un gobernante dispuesto a convertirlo en un arma. Esta es la historia de Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad Dracul, un príncipe que no buscó conquistar imperios, sino impedir que uno de los más poderosos del mundo lo devorara. Y de cómo, usando el miedo, el frío y la guerra de guerrillas, logró detener a un enemigo que parecía imparable. Para entender a Vlad, hay que entender Valaquia, una región situada entre los Cárpatos y el Danubio, cubierta de bosques densos, montañas abruptas y caminos estrechos. No era un reino rico, pero sí un territorio traicionero para cualquier ejército invasor. En el siglo XV, Europa Oriental vivía bajo una amenaza constante: el Imperio Otomano, un coloso militar que avanzaba con ejércitos disciplinados, miles de soldados profesionales y una logística formidable. Frente a ellos, Vlad no podía ganar con batallas clásicas. Así que decidió no luchar como se esperaba. Vlad no construyó su poder en grandes ejércitos, sino en control absoluto del territorio. Conocía cada bosque, cada paso de montaña, cada aldea. Sabía que el invierno en los Cárpatos no perdona, y que un ejército extranjero, lejos de sus bases, se vuelve lento, vulnerable y hambriento. Por eso, cuando los otomanos avanzaban, Vlad no los enfrentaba directamente. Desaparecía. Dejaba atrás campos quemados, pozos contaminados, pueblos evacuados. Nada que saquear, nada que alimentar. Solo frío, barro y miedo. Su guerra era una guerra de desgaste. Pequeños ataques nocturnos, emboscadas rápidas, asesinatos selectivos. Soldados otomanos que desaparecían en la oscuridad. Campamentos atacados al amanecer. Nunca una batalla decisiva. Siempre presión constante. Vlad entendía algo clave. Un ejército no se rompe solo por las derrotas, sino por el agotamiento psicológico. Y aquí entra el elemento que lo haría legendario. El empalamiento no fue solo castigo, fue terror estratégico. Vlad utilizó el miedo como un lenguaje. A lo largo de los caminos, los invasores encontraban filas de cuerpos empalados, visibles desde lejos, silenciosos, inmóviles. No era una explosión de violencia caótica, era un mensaje calculado. Este territorio no se rinde. Muchos ejércitos han ganado batallas. Pocos han conseguido que el enemigo dude, incluso antes de combatir. Todo esto alcanzó su punto máximo en 1462, cuando el propio sultán Mehmed II, conquistador de Constantinopla, marchó contra Vlad con un ejército masivo. La diferencia numérica era abrumadora. En una batalla abierta, Vlad estaba perdido. Pero no buscaba eso. Mientras los otomanos avanzaban, Valaquia se vaciaba. Sin suministros, sin refugio, bajo un clima cada vez más hostil, el ejército otomano se internó en territorio enemigo sin darse cuenta de que ya estaba atrapado. Y entonces llegó el golpe. El ataque nocturno de Targoviste. En plena noche, Vlad lanzó un asalto sorpresa directo contra el campamento otomano. No para destruirlo, sino para sembrar el caos. Fuego, gritos, confusión. Soldados atacando desde la oscuridad, desapareciendo igual de rápido. El objetivo no era matar al ejército, sino romper su moral. El propio sultán estuvo a punto de ser alcanzado. Al amanecer, Mehmed II encontró algo peor que una derrota. Un paisaje cubierto de empalados a las puertas de la capital. Aquello fue suficiente. El ejército otomano, agotado, desmoralizado y acosado por un enemigo invisible, se retiró. Vlad no había ganado una batalla clásica. Había ganado una guerra de resistencia. Había demostrado que incluso el imperio más poderoso podía ser detenido si se le obligaba a luchar en condiciones que no comprendía. Vlad no fue un héroe limpio, ni un villano simple. Fue el producto de una frontera en guerra constante. Un gobernante que entendió que, cuando no puedes vencer por fuerza, debes vencer por adaptación. Usó el terreno
el clima y el miedo como otros usaban espadas y cañones. Defendió su tierra no conquistando, sino haciendo que invadirla fuera un infierno. Hoy, Vlad Dracul es recordado por la leyenda del vampiro. Pero la historia real es más inquietante. No necesitó inmortalidad ni magia, solo conocimiento del terreno, guerra de guerrillas y la voluntad de hacer lo que otros no se atrevían. Y quizá la verdadera pregunta no es si fue cruel, sino cuántos reinos habrían sobrevivido si hubieran entendido como él que no todas las guerras se ganan luchando como siempre. Si esta historia te ha hecho pensar, déjalo en los comentarios, porque a veces defenderlo todo significa estar dispuesto a perderlo todo, menos tu tierra.